tardes a todos nuestros queridos amigos. Pues es un gusto grande ya poder estar con todos ustedes en nuestro programa Cuidando tu Salud. Gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, realmente agradecidos también con todos ustedes, con su sintonía, con esa acogida maravillosa. Yo arranco siempre dando gracias porque realmente se siente cómo han aceptado este programa, cómo lo han recibido con el cariño que nosotros lo hacemos también. Les recordamos que este tiene una finalidad muy grande, que es aportar a la ciudadanía con conocimientos y así también formar a nuestros estudiantes que por las razones de pandemia no pueden estar presencialmente en sus clases. Lo hacemos a través de nuestro programa para que desarrollen sus prácticas y vayan viendo los diferentes temas. Así que soy la doctora Jimena Valdivieso y bienvenidos a nuestro programa Cuidando tu Salud. Ahora con un tema muy interesante como es el SCOR mamá y las técnicas de embarazo, sobre todo las técnicas obstetras. Para este tema tan interesante nos acompaña a la tarde de hoy el doctor Javier Cárdenas. Él es ginecólogo de nuestra ciudad, quien nos va a aportar en nuestra primera parte del programa acerca de estos conceptos. Nos va a despejar los conceptos, nos va a decir la importancia y sobre todo el rol que la enfermera y el enfermero tienen el momento de aplicar estas técnicas. Así que bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, gracias por aceptar pues nuestra invitación. Sabemos que tus conocimientos van a ser de gran aporte para la ciudadanía en general y para nuestros estudiantes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jimena, gracias por la invitación, también gracias al Instituto Bolivariano por dar la apertura. Así es, bueno, vamos a desarrollar nuestro programa el día de hoy, como les dije, el tema, el SCOR mamá, ¿no es cierto? Y las técnicas prenatales, la importancia de todo esto, los conceptos vamos a desarrollarlos. Cuéntanos, ¿de qué se trata el SCOR mamá? Bueno, en lo que es el ámbito de la obstetricia, pues así como vienen los procesos fisiológicos, lo natural que se da dentro del embarazo, también vienen las complicaciones propias y exclusivas de este periodo. Siendo de esta manera, a lo largo de la historia se han visto que desafortunadamente las complicaciones obstétricas, que así se denominan, tienen una alta tasa de mortalidad en la mujer. Y desafortunadamente esto conllevaba a que se perdían dos vidas, la vida de la mamá y la vida del feto, en este caso el niño que todavía no nacía. Y de acuerdo a eso, en la Sociedad Internacional de Obstetricia y Ginecología se evaluó y se hizo una especie de puntaje para poder crear lo que hoy se conoce el SCOR mamá. Cabe recalcar que esto ya está siendo trabajado desde aproximadamente unos 15, 18 años atrás, pero en el año 2019 se concretó ya de una manera universal lo que hoy conocemos como SCOR mamá, que es el puntaje para poder evaluar y medir el riesgo de complicaciones que llega a tener esta madre. Interesantísimo. Así también existen las claves obstetras, ¿no? Sí. Que junto con el SCOR mamá nos van a permitir pues que nosotros ponernos en alerta y la enfermera y el enfermero pues cumplen un rol importantísimo porque ellos a veces son quienes se encargan de los primeros controles para que la paciente pase a ser observada por el ginecólogo y a su consulta mensual y ellas pueden darnos una alerta de qué está pasando. Es por eso que ellas tienen que manejar estos signos y síntomas, pues dominarlos, porque donde esté un mal manejo, pues enseguida tiene el médico una falsa información del estado de la paciente. Uno de estos signos que tenemos que tomar en cuenta es la presión arterial. Muy importante. Conversemos acerca de ella, la importancia y qué pasa si esta se eleva en el embarazo. Bueno, como tú bien lo dijiste, la finalidad de esto es ser objetivos. Ya pasamos la parte que es lo subjetivo, o sea, lo que a mí me parece, lo que yo creo que es. Porque justamente en ese momento es donde existen las complicaciones. Por ende, el SCOR mamá es una tabla de puntos, ¿sí?, que tiene que ser presentada como lo que es, una suma nada más, ¿sí? Dentro de esto, la presión arterial juega un papel fundamental en lo que respecta al puntaje, porque nosotros tenemos que dentro del SCOR mamá se califica con cierta puntuación a la presión sistólica y con otra puntuación a la presión diastólica. Y esto es súper importante porque la variación entre las dos puede dar un pronóstico ya sea de hemorragia, de un accidente cerebrovascular, etc. Por lo que es fundamental que en este caso el personal de enfermería
prácticamente lo domine. Y a veces uno se enfrenta a este puntaje y cree que es extremadamente complicado, pero realmente en la práctica no lo es. Al contrario, es muy fácil de podérselo aprender y más que nada, como yo siempre he dicho, nosotros, el personal médico, textualmente estamos apoyados en el personal de enfermería. Siempre lo he dicho, una enfermera o un enfermero son nuestras manos y son nuestros pies, textualmente las que hacen y las que nos sostienen. Por ende, a ellas o ellos a conocer bien esto del score mamá nos van a ayudar a prevenir un montón de accidentes. Este es algo, como tú dijiste, que hace algunos años ya se lleva a cabo, el ministerio lo desarrolla y ahí está la calificación en la tablita. En un momento más, en la práctica, pues que se va a desarrollar, vamos a revisar y vamos a observar en el carnet del Ministerio de Salud en qué parte están las características que indica el score mamá y uno ir calificando según lo que va encontrando y realmente se hace una suma y podemos salvar una vida o podemos prevenir muchísimas cosas. Antes de continuar con Javier, yo quiero recordarles a todos nuestros amigos televidentes, pues a todos nuestros estudiantes que ya somos instituto universitario. El Instituto Tecnológico Superior Bolivariano siempre tuvo la calificación A dentro de los 5 mejores institutos de nuestro país. Orgullosamente lojana, somos instituto universitario después de un arduo trabajo, después de haber demostrado la excelencia en la calificación y realmente nos sentimos muy orgullosos de eso. Así que próximamente se estarán dictando y se estarán dando especialidades y maestrías de 4º nivel. Así que ahora Instituto Universitario orgullosamente lojano dentro de los 5 mejores de nuestro país con la calificación A. Algo que es importantísimo también recordar es que el instituto siempre está trabajando y sus autoridades siempre están gestionando y ahora también les recuerdo que estamos ya con 2 nuevos laboratorios con simuladores de primera. Aquí tú no me dejas mentir y pudiste observar cómo está la infraestructura del instituto y realmente es como estar en un centro de salud. Así es. Muy Tal bien, cual, buenas instalaciones. Muchas gracias. Y realmente ese es el objetivo, ¿no? Formar a nuestros estudiantes, que ellos practiquen realmente como si estuvieran en un área de salud, con todas las funciones de cada uno de sus simuladores y los equipos, para que el momento que ellos ingresen a trabajar y ya incursionen en el área laboral, pues no se sorprendan con determinadas formas de manejar los equipos, los aparatos, sino que ya tengan dominio del mismo. Así que esto garantiza que todos nuestros estudiantes puedan insertarse en el mundo laboral con seguridad y con excelencia. Bueno, sí. Vamos a continuar después de esta recomendación. Continuamos conversando con el doctor Javier, ginecólogo de nuestra ciudad, que nos acompaña con este tema tan interesante como es el score mamá. El manejo, decíamos que es una tabla, que es una suma, los cuidados que hay que tener. Cuéntanos un poco acerca de qué complicaciones puede haber. ¿Qué pasa si esta presión está mal tomada y si no me la refieren y si esto en la paciente no se considera? ¿Qué puede pasar con ella? Sí. Bueno, haciendo un poco de retroceso, como dije al principio, esto de la tabla del score mamá se creó justamente por las complicaciones que puede presentar la paciente. Y se han establecido que hay 3 demoras, ¿sí?, en la actualidad que nos pueden a nosotros decir si la paciente se va a complicar más. La primera demora es cuando la paciente, lo que tú acabas de mencionar, no es evaluada adecuadamente. Justamente aquí es donde entra el score mamá. Al principio se creía que el score mamá únicamente se lo tenía que hacer en las mujeres que estaban enfermas, pero en la práctica cualquier mujer es potencial paciente que se complica en cuestión de minutos, ¿sí? Tenemos que entender un poco la fisiología. La mujer al final del embarazo tiende a desarrollar 1.5 litros o 1,5 litros más de sangre en su cuerpo, lo que permite justamente el aporte a la placenta y el aporte al feto. Pero resulta que este tanque de reserva, por decirlo así, nos es muy engañoso porque eso le da tiempo al cuerpo para poder aguantar la complicación que está teniendo. Entonces, digámoslo así, si en una mujer embarazada las presiones empiezan a subirse, normalmente es de una manera muy suave y progresiva. Por ende, en cada control obstétrico, el score mamá tiene que ser llenado. Independientemente si no hay síntomas. Exactamente, Perfecto. independientemente de esto. ¿Por qué? Porque si yo a la paciente la vi, doy un ejemplo, hace 3 semanas
y tenía una presión de 125/85 y ahora la vuelvo a evaluar y veo que tiene una presión de 135/95, ya hay un incremento de la presión. Pero si lo veo como dato aislado, tal vez no sea muy significativo, pero eso a mí ya me cuenta que algo está pasando en esa mamá. Entonces, justamente por la tabla de puntuación del score mamá es lo que yo puedo acceder a la sospecha, porque de ahí tenemos que empezar a iniciar el estudio o el diagnóstico de la potencial enfermedad que tenga. Perfecto. Una presión elevada es muy grave. Es gravísimo. En el caso de la madre, de hecho, uno de los pronósticos más reservados que nosotros tenemos dentro de la obstetricia es la hipertensión gestacional. ¿Por qué? Porque la hipertensión gestacional puede terminarse con el nacimiento del bebé, en este caso sería con la salida de la placenta, pero también puede dejar secuelas para toda la vida, incluyendo la muerte. Terrible. Entonces, el control de la presión es completamente fundamental en una mujer. Signos vitales en general, pero la presión creo que es un punto súper importante en el tema del score mamá. Y por eso nosotros necesitamos formar profesionales con serenidad, con criterio científico, con su práctica bien hecha, que lo hagan, que en cada paciente sea como que no el que estoy apurada, que lo hacemos rápido, no, porque son muchas en espera, no. Es una vida, es un bebé. La importancia tú la dijiste hace un momento y es muy verdad, muy real lo que tú dices y rescato lo que tú comentas. Son nuestros brazos. Las enfermeras son nuestros ojos, también me decía en alguna otra ocasión algún profesional, y realmente. Entonces, la responsabilidad que nosotros como instituto tenemos de formar profesionales de excelencia es muy grande, porque son la mano derecha en muchos casos del ginecólogo. Sí. No únicamente el ginecólogo, sino en todas las especialidades. Y de hecho, la enfermera es la persona, el personal médico de salud, que es la que más contacto tiene con el paciente. O sea, esto es algo, es una realidad. La que la ve a cada momento, la que controla los signos vitales, la que pasa la información, la que a veces explica lo que no quedó bien claro, es la enfermera o el enfermero. Entonces, realmente el conocimiento tiene que ser de muy buena calidad. Así es. En un momento más vamos a regresar con Javier, luego acá al set con el especialista a conversar de unas recomendaciones que finalmente él quiere darles a todos ustedes. Vamos a pasar a una parte muy bonita que nos gusta muchísimo a la ciudadanía en general. Yo sé que nos han comentado mucho que qué bonito se ve, cómo hacen la práctica, la dramatización y cómo tiene que ser la atención de enfermería. Pues vamos a pasar al laboratorio número 4. Ya se encuentran docentes y estudiantes que se van a encargar pues de esta práctica y luego ya regresamos con el doctor Javier. Yo les tengo más recomendaciones, siempre estoy contándoles dónde nos pueden encontrar y es en nuestras páginas. Por favor, acérquense, visítennos www.tbolivariano.edu.es, pues es donde pueden ustedes investigar todo acerca de nosotros, ver nuestro instituto, conocer un poco más acerca de nosotros. Siempre decimos lo que sueñas, lo que quieres ser. Todo realmente es posible si tú lo sueñas y nosotros queremos hacerlo realidad acá en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Estamos trabajando y lo hacemos por ti. Ya somos universitarios y eso realmente refleja que lo que queremos es que tú te formes con excelencia. Les recuerdo que las matrículas ya se encuentran abiertas para el nuevo periodo de enfermería. Acercarse al instituto, pueden hacerlo también. Nos encontramos en la José Antonio Eguiguren y Sucre. O si no, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, también en Facebook e Instagram como Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Nos vamos entonces en un minuto más. Ya estamos listos con todo nuestro personal de docencia y estudiantes para el desarrollo de la práctica. Adelante, laboratorio. Buenas tardes con todos nuestros televidentes, mucho gusto. Soy Caterina González, estamos acompañándolos nuevamente en un segmento del programa Cuidando tu Salud. El día de hoy traemos un tema muy interesante, como son las claves obstétricas y también el score mamá, ¿sí? El Ministerio de Salud Pública, como ente regulador, como autoridad sanitaria a nivel nacional, ha creado una estrategia y esta estrategia se llama claves obstétricas. ¿Para qué sirven estas claves obstétricas o de dónde vienen o por qué son tan importantes conocerlas? Déjenme comentarles que una de las principales metas del Ministerio de Salud Pública es disminuir las tasas de mortalidad materna, ¿ya? Entonces, ha creado esta estrategia conjuntamente con un protocolo que se llama
claves obstétricas, score mamá y manejo de los kits, ¿sí? O las alarmas maternas. Vamos a revisar en el trayecto de esta práctica, en la ejecución de esta práctica, qué son las claves obstétricas, qué son los kits de alarma materna, qué es el score mamá. Como ya les había mencionado, la mortalidad materna en Ecuador hasta el 2015 tuvo altas tasas. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, tomando las estrategias de otros países en donde sí ha funcionado o ya tiene resultados favorables o resultados positivos, ha logrado implementar esta estrategia mediante una guía de práctica clínica que la tenemos actualmente en la página del Ministerio de Salud Pública con la última actualización del 2017. En el transcurso de esta práctica vamos a revisar por qué el score mamá es muy importante. Es una tablita de puntuación en donde vamos a valorar diferentes signos vitales, como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el nivel de conciencia de la mujer gestante y también la presencia de proteinuria o la ausencia de proteinuria. Todos estos indicadores van a tener cierto puntaje. Si se encuentran dentro del rango normal, van a tener una puntuación de 0. Por lo tanto, la gestante no va a tener ningún tipo de riesgo. A medida que va subiendo o se va alterando los signos normales, va tomando una puntuación de 1, 2 o 3. Y la vamos a clasificar a esta mujer gestante de acuerdo al puntaje que determine el score mamá. Este score lo tiene que evaluar el médico, tiene que saberlo la enfermera, tiene que conocer para poder identificar posibles alteraciones que pueden implicar un riesgo y que pueden aumentar la tasa de mortalidad de esa mujer embarazada. Entonces vamos a revisar todo el trayecto desde el ingreso de nuestra paciente, de nuestra mujer gestante, hasta el manejo de los kits o las claves o las alarmas maternas. Vamos a interpretar también cuáles son las funciones y qué papel cumple cada miembro del equipo de salud para que puedan entender y comprender en qué se basa o en qué consiste esta estrategia. Buenos días, señorita. Por favor, ¿me puede ayudar con un control? Tengo 24 semanas de gestación y tengo unos síntomas que me incomodan, ya que yo vivía en la ciudad de Quito y ahora vivo en Vilcabamba, en San José, la parroquia. Los síntomas son dolores de cabeza, visualización es nublosa y tengo hinchazón en los pies. Buenos días. Me presento, soy la enfermera María Belén Camacho, la que le va a brindar toda la información y la que la va a atender. Permítame, por favor, su carnet. Listo, muchísimas gracias. Listo. Voy a comenzar a ingresarla en el sistema, ya que usted es nueva y está viviendo aquí, entonces vamos a proceder a eso. Listo, sus nombres. Tal vez tiene su número de su cédula, perdón, y su plantilla de... Claro que sí. Listo, muchísimas gracias. Vamos a ingresar en el sistema y también agendarle una cita, ya que ustedes como personas embarazadas son de la primera línea de atención y tenemos que hacer lo posible para que se haga atender. Prosigo a... Verá, nosotros como encargados y enfermeros tenemos la responsabilidad de hacer la apertura de cualquier tipo de historia clínica. En este caso yo voy a hacer la apertura de la historia clínica de mi paciente que está embarazada. Ya. Procedo. La primera hoja que debemos de llenar en la historia clínica es la hoja de admisión, que podemos ver. La hoja perinatal, que es la hoja 051. El formulario de curva de valoración de índice de masa corporal en las embarazadas. El score mama es el que ya les habían hablado. El formulario de consulta externa, que es encargado de la doctora. El de evolución y prescripciones. El del concentrado de laboratorio. El de odontología, que se encarga el odontólogo de revisar la salud bucal de nuestra paciente. Y el laboratorio clínico, la solicitud para hacer los exámenes también.
que es muy importante, nosotros tenemos que hacer el llenado de la tarjeta de seguimiento a embarazadas. Voy a proseguir a hacer el llenado. Permítame sus nombres. Catherine Acurio. Catherine Acurio Real. Listo, muchísimas gracias. El domicilio, San José, gracias. ¿Cuántos años tiene? 21 años. Gracias, ya. Por favor, espérenme un momento para hacerle la historia clínica, para procederla a... Siéntese, por favor, mientras espera a mi compañera para hacer el Muchas control gracias. de signos vitales. Muchas gracias. Bueno, prosigo a llevarle la historia clínica. Hola, Catherine, te entrego esta historia clínica de nuestra paciente para que le hagas el control de signos vitales, por favor. Ya, muy amable, gracias. Muy buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. Catherine González y soy la enfermera que se va a encargar de controlar sus signos vitales. ¿Me ayuda con sus nombres, por favor, para verificar la información correcta? Claro que sí. Catherine Ya, Guiomar Acurio Real. ya. ¿Su número de cédula, por favor? 11 04 46 64 36. Ya, muy bien. Ahora vamos a proceder a tomar los signos vitales de nuestra paciente. Es muy importante la toma de signos vitales, ya como nos manifestaba antes el profesional de salud, que decía que es muy importante tomar la presión arterial, ya que esto nos ayudará a controlar, a saber si la paciente está dentro de un riesgo, puede aumentar la tasa de mortalidad, tanto como para ella como para el bebé. Entonces nos decía que es muy importante el control de los signos vitales y sobre todo de la presión arterial. Ahora vamos a proceder a la toma de la presión. ¿Me ayuda por favor con su dedito? Es muy importante también seguir con el llenado de las hojas de acuerdo a los valores que nos va manifestando los signos que se les va tomando. La presión arterial en una embarazada es los intervalos que nos dan la toma de signos vitales de una embarazada, sobre todo de la presión arterial, son de 90 a 60, dentro del score mamá. Los valores que nos arroja la paciente de la presión arterial son de 140-90. Eso quiere decir que está fuera del rango normal del score mamá. Como se los decía, es muy importante anotar cada uno de los signos, ya que esto nos ayudará a poder tener un mejor diagnóstico de la paciente. Y esta información se la anotará en la hoja de signos vitales y en el carnet. El formulario, algo muy importante que hay que recalcar es la importancia del llenado del formulario, que ya les apareció en la pantalla, que es el formulario 051, que es la historia clínica prenatal o perinatal, en donde se va a registrar todos los datos del paciente, nombres, apellidos, dirección, edad, fecha de nacimiento. También tiene antecedentes, es decir, cuántas gestas, cuántos partos, cuántas cesáreas, si ha tenido o no abortos, que son datos que van a proporcionar valiosa información al médico tratante. Y obviamente tenemos un espacio únicamente para los controles prenatales. En nuestro caso, en el caso que estamos dramatizando, es una paciente que residía en Quito y que está actualmente residiendo en la parroquia de Vilcabamba. Entonces, como vamos a aperturar la historia clínica por primera vez, va a constar en nuestra historia como el primer control. Sin embargo, ella en su carnet prenatal ya tiene otros controles subsecuentes. Algo muy importante que nos indicaba la compañera de admisión: siempre se debe colocar una hojita de consulta externa también en la historia clínica de la mujer embarazada, porque ellas en muchos casos o en algunas ocasiones
tienen algunas otras patologías acompañadas. Entonces necesitan que el médico realice una valoración subsecuente, que no cuenta como control prenatal. Entonces, en ese caso necesita la paciente ser revisada nuevamente para revisión de exámenes, para un seguimiento de su tratamiento. Entonces es necesario colocar una hojita de consulta externa también en la historia clínica. ¿Cuánto tiene de temperatura? La temperatura nos salió de 36.6. Eso quiere decir que está dentro del rango normal, porque los valores que son del score mamá es de 35.6 a 37.5. Eso quiere decir que nuestra paciente se encuentra dentro del rango normal. Igual en la saturación de oxígeno nos arrojó un valor de 96. Eso quiere decir también que está dentro del rango normal, ya que los valores son de 94 a 100. Entonces ya hemos controlado los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura. Lo que nos toca ahora realizar es la valoración de peso y talla, porque dentro de la historia clínica de la embarazada hay otro formulario que son las curvas del índice de masa corporal en la mujer gestante. Recordemos que este índice de masa corporal no va a ser igual que en una persona común y corriente. Entonces realicemos, por favor, Catherine, el control de peso y talla. Acompáñenos, por favor. ¿Se puede retirar todo lo que le ayude, o sea, le tenga peso, zapatos, por favor? Ya, la paciente nos arroja un peso de 65 kilos. Y su estatura es, por favor, no se pone recta. Gracias, muy amable. Ya, me ayuda a bajarse, por favor. Y su estatura es de 1,60. Todos esos valores se van a registrar dentro de la hoja de signos vitales y también como se los manifestaba dentro del carnet. Ya, como nos hemos dado cuenta, la paciente tuvo una presión arterial alta y como también es nueva en esta población, en esta ciudad de acá, entonces se la va a colocar en el mapa parlante. Algo muy importante, el rol de la enfermera dentro de la atención asistencial o de la asistencia sanitaria es identificarla dentro del mapa parlante. ¿Para qué? Para poder realizar un seguimiento, un monitoreo de la embarazada. En la historia clínica, si bien es cierto, ya la compañera que maneja admisión nos explicó la tarjeta de seguimiento y monitoreo de embarazadas, puérperas y también de recién nacidos. ¿Por qué es importante esta tarjeta? En caso de que mi paciente no haya llegado al control el mes que le tocaba, entonces la enfermera, conjuntamente con el equipo de salud, con el equipo del centro asistencial, son los responsables de revisar qué fecha vino, cuál fue la última fecha que se llegó a realizar la atención. Si no vino este mes que le correspondía el control, ¿cuál es mi responsabilidad como miembro del equipo? Salir a buscar a la embarazada para ver qué le pasó. Si a lo mejor ya no está residiendo aquí, llamarla por teléfono, realizar un seguimiento mediante la red, a ver si se hizo atender en otro centro de salud, si ya a lo mejor ya dio parto o fue cesárea o a lo mejor sucedió un aborto, algún accidente con esa mujer embarazada. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante realizar el llenado también de la tarjeta que le vamos a adjuntar en la historia clínica. Entonces, una vez que ya hemos realizado el control de los signos vitales, hemos realizado la valoración y la interpretación del score mamá, control de peso, control de talla, ya la hemos agregado en el mapa parlante, ya está todo listo. Ahora sí, la paciente está lista para que le realicen la valoración médica. Ya, por favor, acompáñenme para acá. Muy buenas tardes, doctora. Le traigo la historia clínica de la paciente Catherine Acurio, que ha venido hoy día a hacerse los controles y también a poder ver lo que está teniendo un problema. Se le entrega la historia clínica en donde tiene una presión arterial de 140/90 y ya eso se le registró dentro de la historia clínica y del carnet. Muy amable, gracias. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Un gusto, buenos días. Mucho gusto. Caterina, un gusto verla, conocerla. Igualmente. Cuénteme cómo se siente. ¿Es su primer niño? ¿Segundo niño? Claro, es mi primer niño. Estoy un poco preocupada ya que tengo unos síntomas que no me ha ocurrido, que son dolores de cabeza, mis pies están hinchados, se me nubla la vista. Entonces yo estoy un poco preocupada ya que tengo este control, pero como
La enfermera lo dijo. Yo vivía antes en Quito, ahora vivo aquí en Vilcabamba, en la parroquia de San José. Ya, Catherine, gracias por esa información. Aparte de las molestias que me indica, del dolor de la cabecita, de lo que sus pies están hinchados, ¿cómo le ha venido este embarazo a usted? ¿Lo planificó? ¿Estaba esperando su bebé? Claro, lo planifiqué. Entonces está muy gustosa, esperando que nazca bien, como toda madre, en Sí. óptimas condiciones. Exacto. Usted puede alimentarse, duerme lo suficiente, se siente tranquila, tiene el apoyo de su esposo, de su familia. Claro que sí. Todos estamos entonces pendientes de que nazca esta nueva criaturita. ¿Y qué usted quisiera? ¿Que sea un varoncito, una mujercita? Varón. Un varoncito. Muy bien, vamos entonces a ver si es que en el curso del embarazo se determina el sexo del niño, si es un varoncito, una mujercita. Lo importante es que nazca sin problemas, que nazca en condiciones óptimas. Y para ello es muy importante, la felicito, que usted acuda a los servicios de salud tan pronto como se tiene, no solamente una manifestación de incomodidad frente al embarazo, sino para el control periódico del embarazo. Entonces, nuevamente es necesario que, así como lo ha hecho hoy, a medida de lo que vayamos determinando al examinarla, usted acuda a las citas conforme las señoritas enfermeras le indican, ellas le van a persuadir las fechas, qué es lo que usted tiene que hacer en sus cuidados. Vamos a examinarla, Caterine, tenga la Claro que bondad. sí. Venga, por favor. Le voy a pedir a alguna de las señoritas enfermeras si me podría hacer la gentileza de acompañar. Póngase cómoda. A ver, permítame ayudarle un poquito. Muy bien, Caterina. ¿Y qué le ha parecido el cambio de Quito a Vilcabamba? Voy a lavarme las manos, perdón. ¿Qué le ha parecido este cambio de la capital de la República Claro, me a pareció Loja? bastante cómodo y un poco cansado del viaje. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en Vilcabamba? Hace un año ya. Muy bien, hace un año. Vilcabamba es un sector muy bonito, muy tranquilo. Perdón, muy tranquilo para descansar. Ha cambiado un poco porque anteriormente pues era una población completamente propia, con nativos de la región. Ahora hay muchas personas extranjeras en Vilcabamba. Eso de alguna manera influye en las costumbres. ¿Qué le parece a usted? En los costos de los servicios. Pero se siente contenta allí, viviendo en Vilcabamba. Sí, me siento muy contenta. Sus manitos un poquito hinchaditas. Tiene un buen llenado capilar, eso quiere decir que tiene una buena circulación sanguínea. Cuando yo le toco los deditos, inmediatamente, después de presionar un poquito, la yemita del dedo se vuelve a hacer rosadita. El pulso está normal. La señorita enfermera me refería a la presión arterial, que le ha llamado un poquito la atención. Entonces, por favor, ¿sería usted tan amable de facilitarme el tensiómetro? A ver, doctora. Gracias. Siempre el personal de enfermería es absolutamente valioso. Si no hubiera el personal de enfermería, los tratamientos no se cumplieran. Pero dentro de la normativa, nosotros como médicos tenemos que volver a hacer el registro de la presión arterial en todo paciente. Porque actualmente manejamos unas herramientas que se llaman el score mamá, entonces tenemos que tomarle a usted la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, revisar cómo está la saturación de oxígeno y su estado de conciencia. De lo que estamos conversando, usted me comenta que vive ya un año en Vilcabamba, que es su primer hijito, que lo ha planificado, entonces su estado de conciencia es absolutamente normal. Cuando las mujeres embarazadas acuden con cierta somnolencia, letargia, confusión en la persona, en el tiempo, en el espacio, hay alteración del estado de conciencia. Pero si la mujer embarazada inclusive
no está en capacidad de responder y de ubicarse en el entorno, pues el problema es mucho más grave. Y nosotros vamos dando una puntuación de 0 a 3 a cada uno de estos aspectos, lo que nos permite identificar si hay algún tipo de riesgo. Lo que se llama el score mamá son estas herramientas a las que me he referido y le vamos dando una puntuación en torno a lo que nosotros identificamos. Voy a tomar hasta que la señorita enfermera nos está apoyando con lo que es la colocación del oxímetro de pulso para revisar cuál es la saturación de oxígeno, cómo usted está haciendo un trabajo en la parte cardíaca, respiratoria, cómo es que su corazón está trabajando simultáneamente con los pulmones para oxigenar todas las células de su cuerpo. Lo normal es que tengamos sobre 96 al 100%. Hasta tanto yo reviso la frecuencia respiratoria, que debemos hacerla en 1 minuto completo, no fraccionar el tiempo en el reloj en segundos, sino todo el minuto, o si deseamos en 60 segundos. Vigilamos la frecuencia respiratoria, yo estoy revisando cómo usted respira, y aquí estamos vigilando qué es lo que está sucediendo en relación a estas constantes vitales que son nuestras herramientas dentro del score mamá. Normalmente usted podría tener de 12, de acuerdo a lo que indica la norma, hasta 20 respiraciones. Si se pasa de 20 respiraciones, ya le vamos asignando una puntuación para identificar si estamos frente a un factor de riesgo o no. Algo muy importante mientras la doctora controla la frecuencia respiratoria. ¿Por qué es importante esta herramienta? Primero, para disminuir la tasa de mortalidad, no solamente materna de la mamita, porque a ella le puede pasar alguna complicación o incluso le puede llevar a la muerte, sino también a la muerte de su bebé, a la muerte fetal. Y también, por consiguiente, puede afectar no solamente a ellos dos, a la diada materno-fetal, sino también a la familia. Y también puede afectar a la persona o al personal que está atendiendo a esta mujer que está en periodo de embarazo. Muy bien, podemos retirar el oxímetro de pulso. Tenga la bondad, por favor. Gracias. Revisemos cómo está la saturación de oxígeno. Está con una saturación de 94, que dentro del score mamá está como normal. Lo normal es de 94 hasta 100%. Y está con un pulso de 72, que también está dentro del score mamá como normal. Muy bien, ya lo ha dicho la señorita enfermera, en relación a la saturación de oxígeno no hay novedad. Vamos a tomar la presión, manteniendo cuidado en lo que es la técnica para el registro de la presión arterial. Muy importante el brazalete, de acuerdo al peso de la paciente, de la mujer embarazada. En este caso, el personal de enfermería ya nos alerta si existe algún tipo de factor de riesgo en torno al peso, a la presión arterial. La señorita enfermera me decía, no hay problema en la presión. Cumpliendo la norma, rigiéndome en el protocolo, voy a volver a hacer el registro de la presión arterial, porque es un dato importantísimo en relación al score mamá. Como los señores estudiantes conocen los ruidos de Korokov, el primero y el segundo, establecemos entonces la presión sistólica, gracias la presión diastólica, y el resultado indica que está dentro de los rangos normales. Cuando tenemos presiones sistólicas de 90 a 135 y diastólicas de 60 a 85 milímetros de mercurio, entonces entendemos que estamos dentro de un rango normal. La frecuencia cardíaca que fluctúa, ya lo decía alguna de las señoritas enfermeras, de 60 a 100 por minuto. También es importante que nosotros registremos en usted este dato, porque es en base a los signos vitales, a las constantes biológicas, saturación de oxígeno, estado de conciencia, lo que identificamos el factor de riesgo. A esto se suma también la valoración, como le explicaba, del estado de conciencia. Y hay un detallito importante que lo vamos a seguir evaluando. Voy a levantarle un poquito, ¿sí? Su ropita, me permite. Vamos a tocar su barriguita,
¿Qué ha sentido usted en su barriguita? Cuéntenos cómo se siente. Me siento muy bien. ¿Y qué ha sentido? Como unas patadas. El que le haya crecido la barriguita ha generado en usted algún problema para sentarse, para acostarse. Al momento de acostar. ¿Qué sucede al momento de acostarse? Como que duele bastante y lo siento como que pesado. Voy a cubrirle un poquito. Ahí está, muy bien. Muchas ocasiones en la edad gestacional que usted tiene, necesitamos una campanita que se llama de pinar o un Doppler para poder escuchar ya los latidos de corazón de su guaguito. ¿Sí? Pero aquí, cuando nosotros tocamos, se estimula y hay movimientos. ¿Ya? Voy a revisar con la ayuda de la señorita enfermera cómo están sus piernitas. Me dijo que están los pies hinchados. Ya, entonces le vamos a descubrir un poquito. Disculpe. Revisamos. Tocamos con el pulpejo de los dedos, el dorso del pie, con la parte interna de la pierna, igual con el pulpejo del dedo índice. Si es que hay fobia, si nuestro dedito deja una huella, se denomina fobia. Y si hay fobia, decimos hay edema. A eso la paciente le ha denominado la hinchazón de los pies. Efectivamente, Caterine, tiene algo hinchaditos los piecitos. No se inquiete, son procesitos propios del embarazo. Crece la barriguita. En realidad lo que crece es un músculo que es el útero y comprime, o sea, como que aplasta un poquito ciertos órganos vecinos, el intestino, sobre todo la vejiga. Y este nuevo estado en usted, que es una persona joven, que está normal y que no tiene factores de riesgo en relación al score mamá, determinan que haya un poquito de hinchazón en sus piecitos, en las piernitas y algo en las manos, ¿no? Pero la presión, la frecuencia cardíaca, el pulso, la saturación de oxígeno están normales. Esto nos quiere orientar a identificar que en usted no hay un factor de riesgo, que no podemos clasificarlo como un problema de aumento de la presión durante el embarazo, porque el score mamá básicamente describe 3 aspectos. Primero, la hemorragia materna. Segundo, la hipertensión obstétrica y la sepsis o infección generalizada en la mujer. Como ya lo explicaron, el score mamá es una herramienta de muchísima utilidad adoptada por el Ministerio de Salud Pública para disminuir riesgos durante la gestación, el parto, el puerperio y fundamentalmente hacer un control de la mortalidad materna y garantizar la viabilidad fetal. Muy bien, la felicitamos. Está dentro de lo normal. Por precaución, vamos a pedirle un examencito de orina. La señorita enfermera le va a orientar cómo tiene que tomar la muestra, cuáles son esos detalles y cuando esté el resultado, yo le voy a colocar en el sistema la subsecuente visita, es decir, cuando usted regresa, ajustamos si es que fuera del caso alguna indicación. Podría pedirle, a ver, sentadita, tiene que usted estar cómoda, si es de que le pongan almohadita, tienen que ponerle almohadita para que se levante la cabecita, si tienen que alzar los piecitos, poner una almohadita, eso ayuda a bajar la hinchazón. Comer muy bien, no es que hay que comer por 2, pero sí alimentarse adecuadamente, sea selectiva, frutitas, verduras, hortalizas, también proteína, y tratar un poquito de no consumir con ventaja en la sal. Eso ayuda bastante. Una vez realizada la valoración médica, vamos a desarrollar o vamos a identificar que en este caso la doctora ha enviado un examen que se llama proteinuria, que se puede hacer con una tirilla en un frasco recolector de orina y también posteriormente a este resultado la doctora enviará una proteinuria en 24 horas que ya es en el laboratorio, que es una prueba más confirmatoria en caso de que la paciente tenga algún trastorno hipertensivo. Ahora sí, les voy a pedir por favor que me acompañen a la sección donde tenemos cada uno de los kits.
Aquí tenemos los kits de alarma materna. ¿Cuándo se activa una alarma materna? Ya la doctora nos dio una introducción muy explícita acerca de cuándo se activa cada una de estas alarmas. Podemos observar aquí tenemos un cartoncito rojo, ¿sí? En donde nos dice kit de alarma materna rojo. ¿Qué significa? ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo voy a ocupar este kit? Cuando existen trastornos hemorrágicos, ¿sí? En la mujer embarazada. Entonces, ¿cuándo utilizamos el kit rojo? En mujeres embarazadas con hemorragia. ¿Qué materiales tiene este kit? Y que la enfermera es la responsable de mantener todos los materiales dentro de este kit, dentro de las fechas que se encuentran establecidas, que no se caduquen, que estén todos los materiales, todos los equipos, todos los algoritmos, todos los equipos que se necesitan para actuar frente a un caso de una hemorragia de una mujer embarazada. Tenemos el kit para la alarma azul, ¿sí? Este kit se lo utiliza para los trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, eclampsia, ¿sí? Entonces, en este kit azul, ¿cuándo lo vamos a activar? Y podemos observar que está súper lleno de varios materiales, entre los que los voy a mencionar rápidamente. Tenemos una mascarilla laríngea, tenemos mascarilla para oxigenoterapia, cánula nasal para oxigenoterapia, tenemos soluciones, solución salina, lactato de Ringer, soluciones de 100, soluciones de 500. Tenemos un esparadrapo para canalizar una vía venosa periférica. Tenemos jeringuillas de varias mediciones. Tenemos una sonda para aspiración. Tenemos bránulas de diferentes calibres, 20, 18, 16. Es importante canalizar una vía venosa, 2 vías venosas periféricas al paciente porque necesitamos administrar antihipertensivos intravenosos. Necesitamos guantes quirúrgicos, guantes de manejo, necesitamos un gel para poder colocar una sonda vesical y poder cuantificar la diuresis. Mantener siempre vigilado el control de ingesta y excreta. Tenemos mascarillas descartables. También tenemos medicación. La medicación es muy importante. Como vamos a activar esta clave azul en emergencias obstétricas, entonces tenemos medicamentos como cuáles, como el gluconato de calcio, el sulfato de magnesio, que es un antihipertensivo intravenoso, que vamos a colocar una dosis de impregnación y luego una dosis de mantenimiento. Tenemos también el nifedipino, que es un antihipertensivo por vía oral. Tenemos la hidralacina, que también es por vía intravenosa. ¿Sí? Entonces, miren, cada kit tiene sus materiales y ya está todo equipado. Simplemente, ¿cuál es entonces la estrategia? ¿Para qué sirve que yo tenga un kit amarillo, un kit azul, un kit rojo? Un kit rojo, cuando viene la paciente y yo ya identifiqué los riesgos, yo activo rápidamente estas alarmas maternas y abro el kit que corresponde. Si viene con hemorragia, kit rojo. Si viene con trastornos hipertensivos, kit azul. Si viene con sepsis o un shock séptico o alguna respuesta inflamatoria sistémica, entonces vamos a activar el kit de alarma amarillo. Y en este kit, ¿qué vamos a tener? Solución salina, vamos a tener igual mascarilla para oxigenoterapia, cánula para oxigenoterapia. Y como es una enfermedad séptica, es una infección, obviamente dentro de los medicamentos vamos a necesitar antibióticos. Dentro de ellos, ¿cuáles en atención de primer nivel? Gentamicina, metronidazol y penicilina, ¿sí? Y en el kit rojo vamos a utilizar medicamentos que me ayuden, obviamente, a cesar la hemorragia de la embarazada, como oxitocina, misoprostol, metilergometrina y obviamente su lactato de Ringer, solución salina para reemplazar el volumen de sangre que se ha perdido. Ahora sí les voy a pedir, por favor, que me acompañen ya para hacer la última interpretación. Vamos a hacer un simulacro en donde nuestras compañeras y obviamente la doctora y la mujer embarazada nos van a ayudar a identificar qué lugares van a ocupar cuando se activa la clave azul, porque les había manifestado que integran 4 miembros el equipo, la coordinadora, el asistente 1, el asistente 2 y el circulante. Entonces vamos a identificar cuáles son las funciones o qué papel cumple cada uno de estos integrantes cuando se activa la clave azul. ¿Y cuándo se va a activar? Cuando obviamente la presión arterial está por encima de los límites normales dentro del score mamá. ¿Ya? Entonces vamos a darle paso, por favor, que nos ayuden con el escenario.
Ayúdenos, por favor, mamita, subiéndose a la camilla. Tenemos aquí nuestra mujer embarazada, la vamos a acostar para simular el escenario. Perdón, doctora, regáleme un pasito. Por Gracias. favor. ¿Ya? Entonces aquí estamos los 4 miembros que integran el equipo. Tenemos la coordinadora, asistente 1, que siempre se coloca a la cabeza del paciente, asistente 2 y circulante. Como coordinadora, me coloco a la derecha de la paciente. ¿Cuáles son mis funciones? Organizar el equipo y estar permanentemente acompañando y monitoreando las funciones o el rol que desempeñan tanto los asistentes cuanto la circulante. Tomo las decisiones en relación a las condiciones de la paciente, de acuerdo a la evolución clínica de mi paciente. Puedo organizar cuál es la actitud que debemos tomar en equipo respecto de cómo evoluciona de la unidad operativa en la que yo estoy prestando mis servicios y analizar si es prudente o no, de acuerdo a la condición clínica o a la severidad del cuadro que me presenta la paciente, si estamos en la capacidad de tomar el caso o de hacer la transferencia. Evalúo la severidad, me fijo en cuáles son las características de los signos vitales y de aquellas constantes biológicas adicionales como la saturación de oxígeno, el estado de conciencia y el resultado de laboratorio, la proteinuria. ¿Qué cantidad de proteína hay en orina para, de acuerdo a eso, valorar y establecer si existe la posibilidad de manejar a la paciente en el primer nivel de atención o debemos hacer la derivación a un segundo o tercer nivel de atención? Brindamos la información oportuna, adecuada, del estado de la paciente a través del circulante. Garantizamos el monitoreo de la vitalidad fetal. Estoy en la capacidad de ordenar las prescripciones médicas, administración de fármacos y, si fuera del caso, hemoderivados o fluidos. Y finalmente, identifico cuáles son las características clínicas que presenta mi paciente en relación a signos de toxicidad por el uso de fármacos. Algo muy importante, siempre dentro de las claves obstétricas vamos a observar, cuando ustedes lean la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, la palabra DER. ¿Qué significa DER? ¿Cuándo activo el DER? DER significa diagnosticar, evaluar y referir. Estos son 3 términos muy importantes que van a permitir la asistencia oportuna de la paciente, de la mujer embarazada. Soy la asistente número 2 y mi función es colocarme a la cabecera de la paciente, a la cabeza de la paciente, y mis funciones son las siguientes. Primero, la de tratar de calmar a la paciente, explicarle los procedimientos que le vamos a hacer y realizar el acompañamiento. Segundo, yo me voy a encargar de mantener la vía aérea permeable, de garantizar la entrada de oxígeno. Si la paciente está saturando menos del 90%, ¿cuál es mi función? El de colocar el apoyo de oxígeno mediante cánula nasal o mediante mascarilla hasta alcanzar una saturación por encima del 90%. Otra función que yo tengo como asistente número 2, el de registrar todos los acontecimientos con tiempo dentro de la historia clínica y el de verificar que la medicación esté realizando su efecto, controlar que la medicación que se ha administrado realice su efecto, colaborar conjuntamente con la coordinadora en los procedimientos que se decidan en conjunto y también la de poder garantizar que nuestra paciente tenga una buena temperatura. Si es necesario abrigarle con una colcha, la voy a abrigar para evitar la hipotermia. Asistente número 2, soy un profesional capacitado en claves obstétricas. Estoy ubicada en la parte izquierda de nuestra paciente. Mis funciones son abrir el kit azul, hacerle el control de signos vitales, lo que es frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura. También vigilar la eliminación urinaria y calcular el score mama. También estoy como funciones es garantizar la colocación de 2 vías periféricas venosas, que puede ser con catéter número 18 o número 16.
y así poder tomar 2 muestras de sangre con tubos de tapa, puede ser la celeste, la lila y la roja. Ya que tengo estas 2 vías, ya puedo así proceder a aplicar o a la administración de medicamentos o líquidos ya prescritos por la doctora responsable o en este caso nuestra coordinadora. Nuestra función más principal es apoyarla o colaborar en cualquier procedimiento que nuestra coordinadora necesite. Gracias. Mi función es el circulante. Estoy capacitado para las claves obstétricas. Mi ubicación es en la parte izquierda de la gestante, pero mi ubicación no será estable, ya que esto se manifiesta si la coordinadora del equipo necesita algo, entonces no se mantendrá en un lugar estable. Mis funciones aquí son rotular el tubo de las muestras sanguíneas que se hacen y garantizar que lleguen al laboratorio y que comiencen con su procesamiento adecuado. También otra de las funciones muy importantes es comunicar al personal de salud si la coordinadora del equipo manifiesta más ayuda, que ellos por favor nos ayuden en este procedimiento. Otra función también importante es comunicarnos con la familia. Esta información solo la puede definir el coordinador del equipo. Otra de las funciones también es activar la red y llenar el formulario de la 053 en caso que lo amerite. Entonces, con esta interpretación y con esta práctica queremos llegar y concientizar a cada uno de nuestros estudiantes sobre la necesidad de estarnos constantemente capacitando, ¿sí? Leyendo los protocolos, actualicemos nuestra información y sobre todo tratemos con humanismo, con integralidad a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, es todo en cuanto hemos podido socializarles y compartir con ustedes. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional el inmediato. manejo de las claves obstétricas y de las alarmas maternas. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a nuestros docentes y estudiantes, realmente una práctica súper clara, muy específica y qué importante el rol, recalcar, como pueden ver nuestros estudiantes, el rol de enfermería, el momento del manejo del SCOR mamá. Quiero agradecer a la doctora Natasha Samaniego que nos acompañó la tarde y noche de hoy, a la licenciada Caterina González, que se encargaron del manejo de esta práctica de una forma excelente, igualmente a nuestros estudiantes. Vemos cómo se están capacitando, cómo se están formando. Nos ha ido muy bien, realmente muchísimas gracias a este equipo maravilloso. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Unas recomendaciones del doctor Javier Cárdenas, ginecólogo de nuestra ciudad, que nos acompañó en este programa, ayudándonos con los conceptos y de entender la importancia del manejo del SCOR mamá. Unas recomendaciones finales, Javier. Bueno, como ya lo explicaron de una manera muy didáctica y muy práctica, realmente los signos de alarma que debemos de tener las mujeres embarazadas son muy puntuales, ¿sí? Como ya lo recomendaron y como lo recalcaron. La presión arterial es indispensable en todos los controles maternos y también algo que tenemos que evaluar con mucha prontitud es el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y, si de poder hacerlo, la presencia de proteínas en orina. Básicamente, se habló y se abordó todo de una manera muy efectiva. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Recordarles también a nuestros amigos televidentes que nos están viendo la importancia de acudir a los centros de salud. No necesito sentirme mal para acudir. El control y el SCOR mamá es obligatorio todos los meses, así no existan síntomas. Presten muchísima atención, pidan al personal de salud, a sus médicos, a sus enfermeras que les realicen para tranquilidad. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro programa. Realmente ha sido un gusto grande tenerte acá con nosotros y esperamos en otra oportunidad poder contar con tu aporte. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de nuestra señal de Facebook Live del Instituto Universitario Bolivariano. Les recuerdo que también nos transmite Ecotel Televisión, Canal Zapotillo y Canal Mácara. Así que muchas gracias por su acogida y buenas noches. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional inmediato. Estudia enfermería en el Instituto Bolivariano. La carrera de enfermería, título de 3er nivel. Informes, Instituto Bolivariano Loca. José Antonio Iguren y Bolívar. Comunícate al 257-5245. Matrículas abiertas.
Somos categoría A. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional inmediato. Estudia enfermería en el Instituto Bolivariano. La carrera de enfermería, título de tercer nivel. Informes, Instituto Bolivariano Loja, José Antonio Iguren y Bolívar. Comunícate al 257-5245. Matrículas abiertas. Somos